Y bueno, relacionándolo con la DANA, como hemos adelantado antes que íbamos a hacer, claro, en su momento el gobierno de Ayuso no vio o no quiso ver o quiso minimizar el impacto que iba a tener el COVID-19 y claro, esto llevó también a que no se aplicaran las medidas, las políticas de prevención adecuadas. Ahora estamos viendo algo muy parecido en el caso de Mazón en Valencia, ¿no? Estamos viendo que Carlos Mazón reproduce las mismas dinámicas de negacionismo, minimización, inacción con la DANA en Valencia. Y claro, yo te quiero preguntar, esto es algo que también vamos a tocar en el siguiente bloque respecto pues, a este descrédito con lo que respecta a las instituciones y a la comunidad científica, pero ¿qué tiene que pasar? Es un poco la pregunta que se hace mucha gente. ¿Qué tiene que pasar para que los políticos empiecen a escuchar más las advertencias de los expertos y de la comunidad científica? Bueno, es que yo creo que vamos en la dirección contraria. Yo antes en el debate entre Silva Insaurrondo y el Gran Wyoming, cuando discrepaban, yo a lo mejor es un tema generacional, pero yo estaba siempre con el Gran Wyoming porque tenía una visión, bueno, que yo creo que es más por donde van. Silvia hablaba más del deber ser y que a veces ocurre, y el Gran Wyoming hablaba más de la triste realidad, ¿no? A ver, lo que está ocurriendo con la DANA es una forma de reaccionar a las catástrofes, por utilizar un término que pueda servir para no solo para estas dos, no solo para residencias y la DANA. Bueno, bueno, el atentado, que no fue una catástrofe, el atentado terrorista del 11M, como el manual que utilizó el gobierno de Aznar en aquel momento, el Prestige en Galicia y los hilillos de plastilina. Bueno, siempre utilizan, en ese sentido, el PP siempre utiliza la misma estrategia. La primera es, niegan la verdad, pero da igual, no importa lo gordas que tengan que ser las mentiras. Quiero decir que Aznar no tuvo empacho en mentir descaradamente con 191 cadáveres aún calientes. Esto no es una forma de hablar, es que esto es la realidad. Intentó convencer a todo un país que había sido ETA cuando ellos sabían perfectamente que no. ¿Vale? Lo segundo es criminalizar a quien se pone enfrente. Aquí lo hicieron con, bueno, Pilar Manjón fue el ejemplo máximo, ¿no? Pero como no son sus víctimas, porque ellos sí que reflexionan de esa forma, pues las criminalizan. Y eso lo hemos visto en otras muchas catástrofes o en otros muchos, bueno, pues desde luego, en fin, ¿no? Es que no son fallos, es que son negligencias e incompetencia y mentiras absolutas. En las residencias de Madrid ya lo están haciendo también desde hace algún tiempo. En marzo se publicó un informe de una comisión ciudadana, ya que la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid, Ayuso, en cuanto tuvo mayoría absoluta, la cerró. Que eso es otra cosa que te preguntas, ¿no? Oiga, pero si el culpable es Pablo Iglesias y ustedes lo han hecho de maravilla, ¿por qué no hacen comisiones de investigación sobre las residencias y las hacen sobre Begoña Gómez? Es un poco el mundo al revés, ¿no? Hagan sobre las residencias para explicar lo bien que lo hicieron. Bueno, la Comisión Ciudadana, en marzo de este año, publicó un informe de 150 páginas llena de datos y de hechos contrastables, y la reacción del poder político madrileño, del aparato de propaganda de Ayuso, fue: es que son todos socialistas o de Podemos. Vale, bueno, pero serán socialistas de Podemos o del Atlético de Madrid, que yo soy del Atlético de Madrid. Pero sobre lo que pone en el informe, ¿tienen algo que decir? Quiero decir, ustedes pueden decir, no, mire, es que este informe tiene 17 mentiras en la página 4, 9, 23, 37, y son estas las mentiras. No, sobre eso no. ¿Pero por qué? Porque como no pueden jugar en ese terreno, pues juegan en el terreno de criminalizar al adversario, de embarrar, de confundir y de que al final no se sepa la verdad. Y con la DANA en Valencia lo están haciendo de forma acelerada. La consejera Interior, lo primero que dijo, la que no sabía, la encargada de emergencias, que no sabía que se podían enviar alertas al móvil, dijo que era un protocolo, que el sistema de alertas era un protocolo. ¿Qué es lo que dijo Ayuso cuando en Infolibre publicamos el protocolo de la vergüenza? Que era un borrador, perdón, que era un protocolo que era un borrador, dijo la valenciana. Aquí Ayuso también, que era un protocolo que era un borrador. Oiga, pero es que está firmado digitalmente por su director de coordinación sociosanitaria. ¿Ustedes en el Gobierno de Madrid se dedican a firmar protocolos que son borradores? ¿En serio? Bueno, pues aplicaron el mismo sistema. Y Mazón lleva 17 días mintiendo.
17 días mintiendo, salen a 2, 3 grandes mentiras por día. No pasa nada. Forma parte de una estrategia, antes se mencionó aquí, hay una estrategia de que la verdad no se pueda conocer, porque si tú divides a la sociedad políticamente entre los míos y los demás y crees que los tuyos, o sabes que los tuyos son numéricamente más, pues ya está. Quiero decir que hagas la barbaridad que hagas, se va a diluir y tú vas a conseguir que eso no tenga ningún coste político. Carlos Mazón ha dicho que sobre los 215 muertos no va a haber responsabilidades políticas. Ahora, va a intentar reconstruir Valencia con el dinero que le tiene que mandar Sánchez, porque le ha pedido 30.000 millones mientras él pone 200, bueno, nos lo ha pedido a todos nosotros, porque obviamente lo que pide son impuestos del Estado. Si eso no lo hace bien, entonces sí que asumirá responsabilidades políticas. Hombre, se está riendo a la cara de la gente, ¿no? Pero les funciona, con lo cual yo imagino que Mazón estaría en Valencia y diría, Ayuso hizo esto y le salió bien con 7.291 personas sin recibir la atención sanitaria a la que tenían derecho. Pues yo lo mismo, claro. Hablando precisamente de datos y relatos, me das pie a abrir el bloque sobre periodismo, sobre el estado de la profesión, los retos a los que se enfrenta también pues, en esta era digital y en el contexto de la economía de la atención. Y a cómo, como estábamos diciendo, muchas veces los datos, la información se resiste a los relatos, a los sesgos de confirmación. Y una de las cosas que te quería preguntar es, claro, tú has comentado en el Diario Público que el periodismo pues, tiene, digamos, la vocación, la función, el cometido de destapar, de comunicar la verdad y que en demasiadas ocasiones hay injerencias políticas, económicas que alejan al periodista de esa vocación. Y, bueno, de hecho, en 2009 tú fuiste, junto a otros compañeros, denunciado por una información relativa a Ignacio González. Yo lo que te quería preguntar es, ¿qué podemos hacer, de alguna manera, para proteger la autonomía del periodista, precisamente del periodista quizás el más precario, el que no tiene, digamos, la capacidad de enfrentarse pues, al director de su medio, en el caso de los grandes medios generalistas, ¿no? ¿Qué podemos hacer para eso, para que los periodistas tengan mayor capacidad para cuestionar al poder que muchas veces también es el que financia muchos de estos medios? A ver, lo que podríamos hacer es tener medios independientes y periodistas, como aquí se dijo, bueno, que estuviesen bien remunerados y que, por lo tanto, bueno, pues eliminar, digamos, que los elementos de censura, que es la parte externa, o de autocensura que existen, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, en este país hablamos mucho del poder político, ¿no? Del control del poder político, incluso en la tertulia anterior, bueno, pues que tocaron tantos temas y fue tan interesante, pero al final estábamos hablando de una entrevista a un político, etcétera. El gran poder oculto en España con los medios de comunicación, yo empecé a trabajar en el año 90, es el poder económico, ¿no? Y sobre ese se habla muchísimo menos, ¿no? Sobre las fuentes de ingresos de los medios de comunicación, y aquí casi diría de todos los medios de comunicación, no solo los de derecha y ultraderecha, hay un velo total. En España durante décadas no se podía hablar mal del Corte Inglés. Y no hay noticias del Corte Inglés. Mañana aterriza un extraterrestre, le encargan para su tesis doctoral, busque noticias negativas del Corte Inglés entre el año 1980 y el 2000. Y no hay. ¿Por qué? Porque el Corte Inglés era el gran anunciante publicitario de los periódicos de papel y demás. Luego ya vinieron otras empresas, las telefónicas, tal, entonces el Corte Inglés perdió un poquito de poder relativo. Pero eso sigue funcionando ahora. Yo sonrío cuando escucho, y bueno, el Gobierno, bueno, en este caso además por una directiva o un reglamento europeo, quieren impulsar cómo luchar contra los fake news, tal. A ver, el gran problema es quién financia a los medios. Entonces, ahora estamos con el tema de la publicidad institucional, que a mí me apasionó durante una época. Yo pensé incluso en llevar a los tribunales al Ayuntamiento de Madrid por el reparto, digo, en Madrid porque estábamos aquí. Si estuviese en Sevilla, sería el de Sevilla.
por el tema del reparto de la publicidad institucional. La publicidad institucional ya no es el banner o el que vemos en una web o el anuncio que vemos en un periódico de papel mientras sigan existiendo. Ya son los actos que se organizan y que ya no están en el reparto de la publicidad institucional, y de ahí es de donde sacan el dinero los medios de comunicación. La única forma realmente de poner orden ahí sería que los medios de comunicación y determinados periodistas tuviesen que ser absolutamente transparentes sobre sus ingresos, pero sobre la totalidad de sus ingresos, ¿vale? No solo sobre la publicidad institucional, no, sobre cuánto reciben de Naturgy, o como se llame ahora, y de cualquier anunciante, de cuánto reciben, evidentemente, de cada uno o del poder público, pero y que determinados periodistas ocurriese lo mismo. Por ejemplo, los tertulianos. Yo, que soy medio tertuliano, ya me meto en el grupo, y por lo tanto, esa es la transparencia necesaria, y de esa no está hablando nadie, porque esa realmente, además, casi no le interesa a nadie.